Ortografía y Redacción para Profesionistas. Mi nombre es Beatriz Vargas y durante esto ustedes para que aprendamos un poquito más de lo que ya conocemos sobre redacción y ortografía. Quiero recordarles que si bien dentro de su currícula llevan una asignatura parecida a ortografía y redacción, este curso nos va a permitir evaluar esa asignatura, por lo cual es muy importante que tomemos esta asignatura. Les voy a mandar un cuaderno de ejercicios que es con el que voy a evaluar su desempeño dentro de la asignatura. Bueno, pues vamos a empezar y me encantaría empezar hablando gramaticalmente, es contarles que mi vida es una oración en la que yo soy el sujeto, el que protagonizo la oración. Tú eres el verbo. En ti, mi oración no tendría sentido, puesto que no hago nada. Nuestra historia es el predicado, el que dice qué, cuándo, por qué, cómo, así. Pues con vamos a empezar, es el objetivo que tenemos para aplicar los conocimientos sobre ortografía y gramática, por medio de la revisión y práctica de los conocimientos adquiridos previamente. ¿Con cuál finalidad? Para que ustedes desarrollen textos comprensibles durante su vida profesional, obviamente durante esta parte de su aprendizaje, esta nueva etapa que ahora ustedes están viviendo de aprendizaje. Entonces, pues el contenido son los elementos y la parte de la oración. Ustedes recordarán cuando estaban en la primaria hace muy poco, que traíamos nuestro bicolor y teníamos que subrayar el sujeto con rojo y el predicado con azul, y así empezaron a enseñarnos las partes de la oración. Bueno, pues vamos a trabajar un poquito, vamos a conocer cuáles son estas partes, no nada más el sujeto y el predicado. Los signos de puntuación. Cuándo poner una coma, cuándo poner dos puntos, cuándo poner punto y coma. Son interrogantes que de repente nos hacemos todos, ¿no? Cuando estamos haciendo algún escrito. Y bueno, pues aquí vamos a aprender un poquito de cuándo se pone qué cosa. La acentuación, muy importante, muy fácil. ¿Por qué? Porque ya los correctores de las computadoras generalmente nos corrigen esta parte de la acentuación, pero pues es importante que sepamos cuándo se acentúa una palabra, cuándo no se acentúa, etc. La redacción, volvemos al sujeto, al verbo y al complemento. El complemento son todos aquellos elementos de la oración que no están dentro de bueno, que están dentro del sujeto y del predicado, pero que no se mencionan en estas dos partes. Y documentos de trabajo, cartas de presentación, no sé, algún oficio, cómo vamos a redactar estos documentos de trabajo. Es el contenido que tenemos nosotros para el curso, y pues bueno, vamos a empezar con los elementos de la oración. Dentro de un discurso, texto o párrafo, la oración o enunciado va a ser la unidad que va a expresar un sentido completo de la idea. Va a ser la forma de comunicar nuestras ideas, nuestras inquietudes y darle un nuevo sentido, un verdadero sentido a estas ideas e inquietudes. Nos va a permitir hacernos entender por los demás y entender lo que los demás nos quieren decir. Una oración siempre dice, afirma o niega algo de alguien. Expresa lo que se desea con un sentido completo. La oración tiene 9 partes, de las cuales 5 son variables y 4 son invariables. Las partes variables van a ser el nombre sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre y el verbo. Su forma cambia para señalar el género y el número del que estamos hablando. Y las partes invariables de la oración son 4, que van a ser el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Estas
son meramente, ¿no?, las partes variables e invariables de la oración. ¿Cuáles son los elementos y partes de la oración? Y vamos a empezar con los nombres y sustantivos. Los nombres y sustantivos que son de quién hablamos. Los adjetivos, lo que calificamos o cómo calificamos de lo que hablamos. Los artículos, el, las, los, las, la. Los pronombres, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. El verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Todas estas son las partes que se incluyen en una oración. Podemos incluirlas, podemos no incluirlas, pero siempre vamos a tener por lo menos sujeto y predicado siempre, y algunas de estos elementos se van a utilizar, insisto, algunas otras veces no se van a utilizar. Y bueno, pues vamos a iniciar con los nombres y los sustantivos. Los nombres y los sustantivos van a servir para nombrar personas, José, tortuga, goma, bosque, etc. Van a ser de quién hablamos: el perro, el gato, el niño, Juan. ¿De quién vamos a empezar a hablar o de quién vamos a hablar dentro de nuestra oración? Después tenemos los adjetivos. Va a ser una palabra que acompaña al sustantivo para calificarlo o para determinar o limitar la extensión del mismo. Por ejemplo, tenemos tipos de adjetivos. Tenemos adjetivos calificativos, adjetivos demostrativos, adjetivos numerales, adjetivos posesivos y adjetivos interrogativos. Como adjetivos calificativos: hermosa, amable, bueno. El niño es hermoso. Ahí tenemos una oración. Nuestro sujeto es el niño, nuestro predicado es hermoso. Estamos calificando al niño. Los demostrativos: este, aquel, ese, este niño, aquel cuadro. Los indefinidos: bastantes, muchos, pocos. Tengo bastante fruta en el frutero. Estoy calificando cuánta fruta tengo, o estoy diciendo cuánta fruta tengo en el frutero. Tenemos los numerales, que van a tener dos subtipos: los ordinales y los cardinales. Los ordinales, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 3.465.000. Y los cardinales, primero, segundo, tercero, cuarto, décimo, vigésimo, trigésimo, etc. Los posesivos, adjetivos posesivos: mío, tuyo, nuestro. Ese coche es mío. Este lápiz es tuyo. Los interrogativos, yo siempre les he llamado las preguntas de las chismosas: qué, cómo, cuándo, dónde. La señora vecina chismosa te va a preguntar: ¿qué comiste? ¿Cómo comiste? ¿Cuándo comiste? ¿Qué hace tu mamá? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuántas veces lo hace? Etcétera, etcétera. Por eso yo les llamo los de los chismosos. Después de los adjetivos tenemos los artículos. Los artículos los identificamos muy fácil cuando jugamos, por ejemplo, caras y gestos, ¿no? La primer palabra hacemos como que ponemos con la mano una L, y entonces ya sabe la persona que nos está tratando de adivinar la película, si puede ser el, la, los, las. Ese es el artículo. Es la palabra que siempre va antes del sustantivo. La casa, el perro, indica el género. La casa, femenino; el perro, masculino. Número: ¿cuántos? La casa, una. El perro, uno. Les digo, los perros, género masculino, y números son varios. O 5 perros. Conocido o desconocido. El niño que habita en esa casa, desconocido. El niño con el que jugué ayer habita en esa casa, conocido. Y aquí tenemos, los ejemplos: la casa, los niños, un perro, unas flores. Aquí estamos viendo en la imagen que tenemos dos tipos de artículos: los determinados y los indeterminados. El, las, los, las es artículo determinado. ¿Por qué determinado?
me va a determinar de algo que estoy hablando en concreto. El niño que es mi vecino. Ajá. Cuando yo utilizar un artículo indeterminado en este caso, diría un niño que es mi vecino. El niño que es mi vecino es, a lo mejor, el niño que ya todos conocemos y que es mi vecino. Un niño que es mi vecino no lo conocen y es mi vecino, pero pues no es exactamente el niño del que estoy hablando, ¿no? O sea, eso es en lo que se diferencian los artículos determinados de los artículos indeterminados. Tenemos los pronombres. Los pronombres, yo decía, pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Los pronombres numerales, 1, 2, 3, 4, 5. Los pronombres demostrativos, ese, esa, aquel, este, aquella, aquello. Los posesivos, mío, tuyo, suyo, nuestro. Los indefinidos, algunos, otros, nadie. Y los relativos, qué, quién, el qué, los qué, la que. Por ejemplo, con pronombres personales, un ejemplo, nosotros comemos en las mañanas, ¿no? Numerales. Un perro rabioso. Demostrativos. Aquel muchacho me lanzó un piropo. Los posesivos. El auto es mío. Indefinidos. Algunos chicos reprobaron la clase. Relativos. El que se fue ayer no es el mismo que el que regresó. Estos son algunos de los pronombres. Los que más utilizamos son los pronombres personales y los pronombres posesivos. Son los que más utilizamos. Eso no quiere decir que el resto de los pronombres no los utilicemos. Tenemos los verbos. Es la parte de la oración que indica la acción del sustantivo. O sea, si yo tengo el perro, corre, entonces corre es mi verbo. Y entonces mi sustantivo es el perro. Mi sujeto es el perro, perro es el sustantivo, ¿ok? Entonces, ¿quién corre? El perro. ¿Qué hace? Corre. Para poder identificar los sustantivos de los verbos, vamos a preguntar, ¿quién está haciendo la acción? En este caso, como les decía, el perro. ¿Qué es lo que está haciendo para identificar el verbo? ¿Qué es lo que está haciendo el perro? Corriendo. Corre. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos infinidad de verbos. Todos los verbos en infinitivo van a terminar en ar, ir. Ajá. Hablar, ver, salir, escribir, comer. Pero yo no digo yo comer, digo yo como. Por eso el verbo en su estado natural, por así llamarlo, le decimos en infinitivo, termina en ar, ir. Pero cuando los conjugamos es cuando empieza a cambiar su terminación. Yo no digo yo montar, tú montar, él montar, nosotros montar. No, yo monto, tú montas, él monta, nosotros montamos, ustedes montan, y entonces ahí es cuando va cambiando la terminación del verbo. Tenemos los adverbios. Adverbios hay muchísimos. Y entonces iniciamos con adverbios de tiempo, mañana, después, temprano. Y aquí tenemos un ejemplo. Nos vemos mañana. Eso es un adverbio. De lugar, aquí, allá, cerca, lejos. Mi casa está lejos. Ese es lejos, es el adverbio. Mañana es el adverbio. De cantidad, mucho más poco. Dame más postre. De modo, todo estará bien, tenemos bien, mal, regular. Los de afirmación, sí, sí, no, también. De un sí, no. Y también quiero trabajar en eso, también. De negación, no, nunca, jamás. José nunca me prestó su auto. De duda, ¿me llamaste por teléfono acaso?
Tal vez te vea mañana. Quizás encuentre a mi perro. Son los adverbios. Son palabras que se utilizan para modificar el significado del verbo y hacer estas palabras o construir estas palabras o meter estas palabras dentro de una oración. Después de esto, tenemos las preposiciones. Las preposiciones, yo no sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me las hicieron aprendérmelas de memoria. Son palabras que nos van a servir para unir o relacionar otras palabras de forma tal que una pasa a ser parte de la otra. Por ejemplo, tenemos a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, para, por, sin, según, sobre, tras. Todas esas son las preposiciones que tenemos. Ajá. Entonces, vamos a jugar. Este edificio no cabe en esta caja. Medio absurda mi oración, pero bueno. José está contra las cuerdas. Esas son las preposiciones. Insisto, nos van a servir para unir o relacionar otras palabras de forma tal que una pase a ser parte de la otra. Nos sirven como para unir oraciones. Las conjunciones son palabras que funcionan también como nexos o enlaces entre palabras y oraciones. Enriqueta y José Luis. Azul o blanco. Si no me compras un dulce, entonces cómprame un licuado. ¿Sí? Serían estas las conjunciones. Me van a ayudar a unir una oración con otra o una palabra con otra. Las interjecciones. Su función va a ser expresar sentimientos, impresiones, reacciones o sonidos que queremos imitar. A, que genera asombro, O, sorpresa, ay, dolor, ey, rechazo, desaprobación, uy, advertencia, uy, asombro, sorpresa, perdón, guácala, o sea, ojalá, deseo, sorpresa o pregunta. Esas van a ser las interjecciones. Generalmente las vamos a identificar porque tienen signos de admiración. Y así es como las vamos a escribir cuando estamos hablando de una interjección en donde vamos a expresar sentimientos o reacciones. Muy bien, pues estas son las partes de la oración. Más adelante, les insisto, tenemos un cuaderno de ejercicios en donde vamos a estar practicando esta parte y es con lo que vamos a ir evaluando el trabajo. Ahora vámonos con los signos de puntuación. Importantísimo saber cuándo se pone qué cosa, porque muchas veces el signo de puntuación es el que le va a dar sentido a nuestra oración. Entonces, por poner mal un signo de interrogación, nuestro trabajo o lo que nosotros queremos decir por escrito se puede malinterpretar. Empezamos con la coma. Y aquí tenemos para qué se utiliza. Se utiliza para separar dos o más palabras de una enumeración. Por ejemplo, llegaron todos los insumos: lápices, gomas, sacapuntas, reglas, etc. Estoy separando una o más palabras de una enumeración. Estoy enumerando cuáles son los insumos que llegaron y entonces aquí son las palabras o los elementos que incluían esos insumos. Para separar oraciones de un enunciado. Antes de salir, apaga la computadora, las bocinas, prende las luces y saca al perro. Antes de salir es una oración, apaga la computadora es otra oración, las bocinas, prende las luces y saca al perro. ¿Se dan cuenta? Son oraciones que vamos separando con comas. Y en las siguientes expresiones,
cuando nosotros decimos, esto es, coma, es decir, coma, o sea, coma, en fin, en estas expresiones que estamos presentándoles aquí, es en donde se va a utilizar la coma. Esto es, coma, que usted tiene que ir al doctor porque está muy enfermo. Ok. Vámonos con el punto y la coma. Se va a utilizar para separar enumeraciones. Ejemplo, compren harina, huevos, mantequilla, vainilla y leche para el pastel, punto y coma. Jamón, queso, mayonesa para los sándwiches. Ajá. O sea, primero enumero los ingredientes que necesito para el pastel, punto y coma, los ingredientes que necesito para los sándwiches. Ajá. Para separar proposiciones consecutivas. Accionó la alarma. El ruido ensordeció a los asistentes. Estamos separando dos preposiciones que van juntas. Para separar preposiciones paralelas. Cuando yo era chica, no existían las computadoras. Ahora son un objeto imprescindible. Estamos separando proposiciones paralelas. Y para separar proposiciones opuestas, podría imaginar que hasta eran sus amigos, pero no quería. Ajá. Entonces, aquí es cuando utilizamos el punto y la coma. El punto. El punto es un signo ortográfico que vamos a utilizar principalmente como signo de puntuación para marcar el final de un enunciado. Existe también el punto y seguido, el párrafo, el punto y aparte, o texto, el punto final. Es cuando vamos a poner, son los tipos de puntos. Punto y seguido, punto y aparte y punto final. Habló el comisario del pueblo. Los asistentes se quedaron asombrados por sus declaraciones. Si se dan cuenta, habló el comisario del pueblo. Los asistentes quedaron asombrados por sus declaraciones. En estos dos enunciados estamos hablando de la misma persona, del comisario del pueblo. ¿Por qué? Habló el comisario del pueblo y estamos hablando de sus declaraciones. Por eso tengo un punto y seguido, porque sigo hablando de la misma idea. La idea sigue siendo lo mismo. Luego me dice, su salida de la punto y aparte, su salida de la comisaría representa un duro muy golpe para la estabilidad de la población. Ya no hablamos de sus declaraciones ni de lo que él habló. Ya hablamos de lo que va a suceder con su salida de la comisaría. Ya es una idea separada y por eso es que lleva punto y aparte. Los dos puntos se van a utilizar para enunciar una enumeración escribiendo sus elementos uno a continuación del otro en la misma línea. Ejemplo, dos puntos. Para inscribirte a la licenciatura requieres, ¿qué requieres? 2 fotografías, comprobante domiciliario, título y cédula de licenciatura, etc. Para anunciar el texto de una carta después de un saludo. Por ejemplo, estimado arquitecto, es un gusto conocerle, tarará, o enviarle esta misiva, etc. Después de los conceptos de informes, solicitudes, credenciales, etc. Ejemplo, 2 puntos, nombre, 2 puntos, apellido, 2 puntos. Ajá. Es cuando vamos a utilizar los 2 puntos. Los signos de interrogación. Estos los vamos a utilizar para delimitar enunciados interrogativos directos. ¿Compraste la comida para el perro? Últimamente nos ha dado por únicamente cerrar el signo de interrogación, pero eso solamente se hace en inglés. En español tenemos que abrir el signo y cerrar el signo. ¿De acuerdo? Estos son muy conocidos por ustedes. Signos de admiración. Demarcan los enunciados exclamativos y las interjecciones, que fueron las que hablamos hace rato. Esto es una injusticia. Estoy reclamando, estoy exclamando que es una injusticia. O la interjección, ups, ay, ouch, etc. Tenemos los paréntesis.
que van a servir para enmarcar y aislar del objeto principal del discurso una observación al margen. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis, porque le estoy dando cuál es el significado de las siglas, hizo un llamado a la paz en Afganistán. Ajá. Cuando queremos explicar algo más allá, el niño, entre paréntesis, el berrinchudo que vive enfrente, y cierro paréntesis, se comió el alimento del perro. Ajá. Entonces, para eso es para que lo que nos van a servir los paréntesis, para hacer alguna acotación de lo que estamos hablando o para dar el significado de algunas siglas. Tenemos las comillas que van a servir para reproducir citas textuales. Por ejemplo, yo voy a poner entre comillas, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿De quién es la cita? De Benito Juárez, y la hizo en 1867. O para reproducir los pensamientos de los personajes en una obra literaria, y el comandante pensó, ¿cómo haré para alimentar a este ejército? Cuando yo voy a decir qué es lo que otra persona dijo, lo pongo entre comillas. Y bueno, hasta aquí llegamos a esta primera parte de nuestro curso de ortografía y redacción para profesionistas. La próxima semana veremos lo que la segunda parte. Insisto, les dejo en el chat un cuadernillo, les dejo en la clase, les dejo un cuadernillo para que ahí yo les doy las instrucciones de qué es lo que van a ir contestando, cómo lo van a ir contestando. Les pido que lo envíen al correo que también ahí mismo les voy a escribir. Y pues muchísimas gracias por su atención. Les deseo que tengan un excelente día y pues nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a todos.